El ministerio en la Iglesia de Dios, cualquiera sea su rango, no es una posición que se alcanza, sino un llamado que se recibe. No es una plataforma para ganar reconocimiento, sino una vocación rigurosa y solemne de la cual debemos dar cuenta ante Dios el Padre y ante el Señor Jesucristo de todo lo que hacemos, de cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Los verdaderos ministros de la Iglesia de Dios no son producto de iniciativa humana, son obra soberana de Dios. Dios mismo es quien hace a los ministros de su Iglesia. Veamos esto a partir del versículo 25 del capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. 4 afirmaciones, 4 patrones divinos, 4 lecciones y 4 principios de discernimiento. Soberano y todopoderoso Dios, dame poder para exponer tu palabra con fidelidad y sencillez. A mis hermanos, Señor, concédeles poder para oírla y a todos para retenerla y obedecerla con prontitud y gratitud. Amén. El versículo 25 presenta la naturaleza y los rasgos del ministerio del autor de la carta. Mediante la naturaleza y rasgos del ministerio de Pablo, también podemos discernir la naturaleza y los rasgos básicos de los verdaderos ministros de la Iglesia de Cristo. En este versículo 25, el apóstol dice que él fue hecho ministro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De la iglesia que es el cuerpo de Cristo, de la iglesia que es conformada por cuantos creen en él mediante la doctrina de los apóstoles, según lo indica el Señor, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 23 y 24, de la iglesia que está conformada por quienes en cuyo ser está Cristo presente, según Efesios capítulo 2, versículo 20 y Colosenses 1, 27. Es importante aclarar esto, como le fue importante a Pablo, porque en su tiempo se le llamaba iglesia a cualquier aglomeración de personas, y hoy se llama iglesia a cualquier grupo religioso. No obstante, la iglesia del Señor es una comunidad muy particular, con características particulares. Por tanto, es necesario saber de qué iglesia habla el texto. Pablo en el texto dice que fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada. Dice también que fue hecho ministro para los gentiles. Dice que fue hecho ministro para que anunciara cumplidamente la palabra de Dios. 4 afirmaciones. En el versículo 25, que es el versículo en que nos vamos a anclar en esta mañana, tenemos 4 afirmaciones que debemos considerar cuidadosamente. Están llenas de luz para la iglesia del Señor. ¿Cuáles son esas 4 afirmaciones? Número 1, hecho ministro de la iglesia de Cristo, teniendo en cuenta que habla del apóstol Pablo. Hecho ministro conforme a la administración de Dios. Segundo. Y tercero, hecho ministro a los gentiles. Y cuarto, hecho ministro para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Estas 4 afirmaciones están basadas en 4 patrones del proceder divino con sus ministros en la administración de su iglesia. Esos 4 patrones divinos proveen 4 lecciones, y esas 4 lecciones proveen 4 principios
de discernimiento espiritual relacionados con los ministros de la iglesia del Señor, aquellos que la iglesia debe identificar para que sean sus apacentadores, sus cuidadores. 4 patrones divinos implícitos identificamos en el texto. ¿Cuáles son esos 4 patrones divinos implícitos en estas afirmaciones? Primer patrón: los verdaderos ministros de la iglesia de Dios no son producto de iniciativa humana, son obra soberana de Dios. Dios mismo es quien hace a los ministros de su iglesia. Y eso no quiere decir que todos los que se denominan ministros de la iglesia de Cristo son realmente ministros hechos por Dios. Hay falsos ministros que pueden surgir incluso de dentro de la iglesia misma. El apóstol dijo: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. También dice en el mismo texto: y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. La Escritura advierte que falsos ministros se introducirán a la iglesia y que incluso algunos surgirán de entre los mismos miembros de la iglesia. Pero también deja claro que los verdaderos ministros de Dios, Dios mismo es quien los hace. El segundo patrón divino es: Dios hace a los ministros de su iglesia según su propia administración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no improvisa. Dios planeó de antemano cómo administrar a su pueblo a través de los tiempos. Si hay alguien que no improvisa, es Dios. Dios planea todas las cosas de antemano y el diseño de su iglesia no es una excepción. De manera que cada ministro está hecho de acuerdo al esquema administrativo diseñado por Dios. Y cada ministro hecho por Dios ministra conforme al poder que Dios le otorga. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué es ministrar según el poder que Dios da? Ministrar según el poder que Dios da implica 2 asuntos. Número 1, ministrar de acuerdo al rango de autoridad dada por Dios a cada ministro en el esquema de gobierno diseñado por la Escritura para edificar y gobernar su iglesia, la iglesia de Cristo. Número 2, ministrar según el poder que Dios da es ministrar en el Espíritu de Cristo. ¿Y qué es ministrar en el Espíritu de Cristo? Es ministrar con mansedumbre y a la vez con templanza, con firmeza. El tercer patrón divino implícito en el texto es que Dios hace a sus ministros para que ministren con objetivos específicos en campos específicos. Ejemplo, Moisés lo hizo para modelar el ministerio profético de Cristo y sacar a Israel de la esclavitud egipcia y guiarlo a través del desierto. Aarón lo hizo para modelar su sacerdocio, a David para modelar su reino, a Pedro para que ministrara a los hebreos y a Pablo para que ministrara a los gentiles, como a Epafras lo hizo para que ministrara en Colosas. El punto es que cada ministro es capacitado y enviado con una misión a trabajar en un campo específico y a ministrar a un tipo de personas específicas con necesidades espirituales específicas. El cuarto patrón divino es: Dios hace a sus ministros para que anuncien cumplidamente su palabra. Y como pueden ver, es el patrón más común a todos los ministros de Dios. Los ministros de Dios
anuncian lo que Dios les manda hablar al lugar y a las personas a quienes es enviado. Ningún ministro de Dios puede evitar hacerlo. No pudo evitarlo Moisés, no pudo evitarlo Jeremías, no pudo evitarlo Jonás. Aunque cada uno intentó evitarlo de manera diferente, ninguno pudo, porque el llamamiento es irrevocable. Romanos 11:29. Sé que esta última referencia se refiere al llamamiento de Israel a ser nación de Dios, pero también sé que es aplicable por extensión a los que Dios llama para ser ministros de su pueblo. Cuando Dios decide hacer a alguien ministro para su pueblo, tal persona no puede evitarlo aunque quisiera. 4 lecciones se derivan de estos 4 patrones, 4 lecciones que también debemos considerar. ¿Cuáles son esas 4 lecciones? Primera lección: el ministerio es un llamado a ministrar al pueblo de Dios, su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que Él compró con su sangre. ¿Qué es ministrar a la iglesia de Cristo? Ministrar a la iglesia de Cristo es trabajar para salvar primero a pecadores y edificarlos, llevándolos a los objetivos por Él establecidos, conforme a los principios dados por Él. Ni siquiera es conforme nos parezca a nosotros, tal como lo escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13, también nos da razón de ello. El llamado al ministerio no es un llamado a ser señores de la iglesia, sino a ser siervos del Señor de la iglesia para su iglesia. En síntesis, el ministerio es un llamado a salvar a pecadores para edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Segunda lección: el ministerio es un llamado a ministrar de acuerdo a la administración que Dios da a cada ministro. Cada ministro hecho por Dios trabaja desde el rango en el que Dios, según sus normas, lo ha puesto. Pablo fue hecho apóstol, pastor. Él ministra a quienes fue enviado como apóstol y como pastor. Su rango de autoridad es universal. Su autoridad se aplica a la iglesia en todo lugar y tiempo como apóstol, pastor de la iglesia del Señor. Su autoridad no caduca. Sigue teniendo autoridad el apóstol a través de sus cartas. La autoridad de los pastores, en cambio, es de jurisdicción local temporal, no como la de los apóstoles. Únicamente es aplicable a la iglesia local donde son puestos y durante el tiempo en que viven y trabajan para esa iglesia local a donde fueron llamados a trabajar. Tercera lección: el ministerio es un llamado a cumplir misiones específicas en campos específicos con las personas a quienes es enviado cada ministro. Pablo fue llamado a edificar la iglesia con los gentiles. La misión que el Señor le dio fue la de enseñarle a los gentiles que creen el Evangelio a ser iglesia de Cristo. La misión que tenemos el hermano Oscar y yo aquí en Bosa Manzanares es enseñarles a ustedes a ser iglesia de Cristo aquí en este lugar. Esa misma es la misión y tarea de los pastores con la iglesia donde son puestos en cada lugar. La diferencia es que la autoridad que se nos concede se limita a la iglesia que nos reconoce y nos nombra, y así en todo lugar. No tenemos autoridad sobre otras iglesias que no se nos han encomendado. Cada iglesia local debe tener en cuenta que es responsable de los ministros que reconoce para sí. Y es responsable de
reconocerlos. El deber de cada iglesia local es identificar a los ministros hechos por Dios, pero cada iglesia local también tiene derecho a quitar a quienes se dé cuenta que no son esos ministros. Así como es responsable de identificarlos y reconocerlos, si después de reconocer a un individuo como pastor se da cuenta que no es, tiene toda autoridad para quitarlo de ahí. Cuarta lección. El ministerio, en todo caso, es un llamado a anunciar la palabra de Dios cumplidamente. ¿Qué implica esto? Implica entender las necesidades espirituales de las personas a quien es enviado y atenderlas conforme a la palabra de Dios, es decir, conforme las Escrituras lo demandan, lo indican y lo demandan. Ejemplo, Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Su deber era identificar las necesidades espirituales de ellos y proveerles el evangelio hasta satisfacer sus necesidades plenamente. Ese mismo es el llamado a los pastores en cada iglesia local a donde son puestos. Pedro fue hecho ministro para los judíos. Su trabajo era reconocer las necesidades espirituales de los judíos y enseñarles cómo aplicar el evangelio con fidelidad a cada necesidad. Los pastores de Bogotá debemos anunciar el evangelio a los bogotanos y a los que creen proveerles todo lo necesario para satisfacer sus necesidades espirituales. 4 principios se derivan de esas 4 lecciones. 4 principios que la iglesia debe tener en cuenta porque son útiles para reconocer a los ministros que Dios hace para pastorear su iglesia. ¿Cuáles son esos 4 principios? El primero, Dios mismo es quien hace a los ministros que quiere que ministren a su amada iglesia. El deber de la iglesia es identificarlos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Nombrarlos y someterse a ellos. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Segundo principio. Los ministros hechos por Dios se conforman con la posición que Él le ha dado en su iglesia. No desean escalar a otros rangos de autoridad, es decir, no desean ser apóstoles, porque no es posible que en la actualidad alguien pueda ser verdadero apóstol de Jesucristo. No busca posiciones más altas, sino ser fiel donde Dios lo ha puesto. Es todo lo que busca. Su pasión es serle fiel a Dios en lo que le ha encomendado. Tercer principio. Los ministros hechos por Dios se limitan a hacer la obra que Dios les ha mandado con las personas a las que es enviado. Y cuarto principio, todo ministro hecho por Dios para su iglesia se dedica a impartir la palabra de Dios con fidelidad y plenitud. No selecciona mensajes a su conveniencia, se limita a entregar el contenido del texto bíblico con toda veracidad. El ministerio pastoral no es una posición que se alcanza, sino un llamado que es concedido. No es una plataforma para ganar reconocimiento, sino una vocación rigurosa y solemne de la que debemos dar cuenta ante Dios el Padre y ante el Señor Jesucristo. Y debemos dar cuenta de todo lo que hacemos, de cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Así lo demanda la Escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Recuerdan ese encargo riguroso que Pablo le dio a Timoteo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y en adelante indica qué debe hacerse con la palabra.
ese mismo encargo es aplicable a todos los pastores de cada iglesia local. Y concluyendo, el verdadero ministro no se nombra a sí mismo, no busca exaltarse y no altera el mensaje. Son características que debemos tener en cuenta para identificar a los hombres llamados por Dios. El verdadero ministro es llamado por Dios, es formado por Dios y es enviado por Dios y proclama fielmente la palabra de Dios, cueste lo que cueste. En un tiempo donde abundan las voces, los títulos y los ministerios de todo tipo, en un tiempo en el que hay fiebre por ser ministros de la iglesia, es necesario que la iglesia aprenda a discernir a quienes son verdaderos ministros, hechos por Dios, llamados y enviados por el Señor Jesucristo a apacentar su iglesia. De manera que todos debemos tener muy en cuenta que al final no permanecerán los que se promueven a sí mismos. El Señor Jesucristo no les dirá bienvenidos. Ese día solo dejará pasar a los que fueron hechos ministros por Dios, llamados por Él, capacitados por Él y enviados por Él. Estos son los que entregan la palabra cumplidamente para la salvación de los perdidos y la edificación de su iglesia, la iglesia del Señor, sin importar lo que tengan que padecer. A los otros les dirá: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una afirmación escalofriante, ante la cual todos debemos considerar con mucha seriedad. Dios, enséñanos tu palabra y enséñanos, por favor, a amarla. Enséñanos asimismo a vivirla, a disfrutarla, a buscarla con toda constancia para alimentar nuestras almas con ella y poder librarnos del engaño de nuestro propio corazón y del engaño que nos rodea. Socórrenos, Dios, de esa palabra con pureza, que la podamos identificar cada vez que es expuesta, y cuando la abramos, la podamos entender con claridad, con fidelidad, y asimismo aplicar a nuestro diario vivir. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.